Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en las políticas migratorias durante la presidencia de Donald Trump. Uf, un tema complejo. Complejo sí, pero fascinante. Tenemos información de un podcast de Saro News, una transcripción de un discurso y un artículo legal sobre la ley Blake and Riley. Interesante combinación de fuentes. Sí, y creo que nos dará una visión bastante completa. Empecemos con el podcast de Saro News. Ellos mencionan cómo Trump usaba la palabra invasión para describir la situación en la frontera sur. ¿Qué te dice eso? Bueno, usar esa palabra no es casualidad. Es un lenguaje muy fuerte. Totalmente. Busca generar miedo, urgencia y con eso justificar medidas más drásticas. Exacto, y ahí es donde entra la ley Blake and Riley. El artículo legal que tenemos describe cómo esta ley permitía la detención de inmigrantes, incluso por delitos menores. Ahí hay un cambio importante. Sin duda. Ampliar las causales de detención de esa manera genera muchas preguntas. ¿Cómo cuáles? Bueno, sobre el trato justo a los inmigrantes, sobre si se les criminalizaba simplemente por estar en el país, es un punto de mucha controversia. Y por supuesto, no podemos olvidar el despliegue de tropas en la frontera sur. Claro, eso también fue muy significativo. En la transcripción del discurso se ve cómo algunos lo defendían como una medida necesaria de seguridad nacional, mientras que otros lo criticaban como una demostración de fuerza innecesaria e intimidante. Dos visiones muy distintas. Y creo que ahí la pregunta clave es, ¿qué mensaje se quería enviar con ese despliegue? ¿Era una respuesta proporcionada a una amenaza real, o más bien una estrategia para disuadir la migración a cualquier costo? Es una buena pregunta para reflexionar. Y hablando de respuestas, ¿qué te parece el tema de las ciudades santuario? Ah, la ciudad santuario, otro punto candente. El podcast de Saro News las menciona como un desafío directo al gobierno federal. Claro, porque ofrecían protección a inmigrantes indocumentados, incluso desafiando las leyes federales. Exacto, un choque entre la autoridad local y la federal. Y una muestra de la complejidad del debate migratorio. ¿Hasta dónde llega la autonomía de una ciudad para proteger a sus residentes, incluso si eso significa ir en contra del gobierno federal? Interesante dilema. Y bueno, todas estas políticas, estas decisiones tuvieron consecuencias muy reales. Familias separadas, migrantes en un limbo legal, tensiones políticas que se intensificaron. Sí, las consecuencias fueron y siguen siendo profundas, un tema que sin duda ha dejado huella. Y cuyas consecuencias se siguen sintiendo. Totalmente. Es importante recordar que las decisiones políticas no se quedan en el pasado. Claro, tienen un impacto a largo plazo. ¿Y en qué aspectos ves esa influencia de las políticas de Trump hoy en día? Bueno, por ejemplo, en la percepción pública. La retórica de invasión que mencionábamos antes caló hondo. ¿Ya? Influyó en cómo se ve la migración, cómo se habla de ella, y eso inevitablemente impacta las políticas actuales y las que vendrán. Es un punto importante. Y pensando en las personas directamente afectadas, ¿cómo dirías que las comunidades migrantes siguen lidiando con el legado de la era Trump? Uf, pues cargan con muchas cicatrices. La separación familiar, el miedo constante a la deportación, las dificultades para acceder a servicios básicos, son experiencias que marcan. Sin duda, experiencias que dejan huella. Y hablando de separación familiar, ¿qué nos dicen las fuentes sobre el impacto en los niños? Es algo que me preocupa especialmente. El podcast de Saro News habla del trauma psicológico que muchos de esos niños siguen sufriendo. Eso es terrible. Años después de haberse reunificado con sus familias, siguen lidiando con las secuelas. La incertidumbre, la separación forzosa, la pérdida de confianza en las instituciones. Son heridas difíciles de sanar. Un recordatorio de que las decisiones políticas tienen un impacto humano real. Y cambiando un poco el enfoque, en el discurso de Trump se ve una fuerte defensa de sus políticas migratorias. ¿Cuáles eran sus principales argumentos? Bueno, él insistía en que eran medidas necesarias para proteger los intereses de Estados Unidos, Para frenar la inmigración ilegal, para combatir el crimen. Sus partidarios lo veían como un líder fuerte dispuesto a tomar medidas drásticas para defender la seguridad nacional. Claro, esa era su narrativa. Pero también hubo mucha crítica, ¿verdad? ¿Qué decían sus detractores? Sus detractores lo acusaban de xenofobia, de discriminación, de violar los derechos humanos de los migrantes. Entiendo. Argumentaban que sus políticas eran inhumanas, ineficaces y que no abordaban las causas reales de la migración. Dos visiones muy opuestas. Y como ciudadanos informados, ¿cómo podemos evaluar estas posturas de manera crítica? ¿Cómo ir más allá de la polarización? Es fundamental, creo yo, ir más allá de los eslóganes y buscar un entendimiento profundo del tema. Totalmente. Informarse a través de fuentes confiables, analizar las diferentes perspectivas, considerar el contexto histórico y social, son pasos esenciales para formarse una opinión propia. Completamente de acuerdo. No podemos quedarnos con la versión simplista. Hay que investigar y cuestionar.
Y en este proceso creo que es vital recordar que la migración es un fenómeno complejo con múltiples causas. Exactamente. La gente no migra por capricho. Hay necesidades profundas detrás de esa decisión. Sin duda. La pobreza, la violencia, la falta de oportunidades, el cambio climático, son factores que obligan a las personas a dejar sus hogares en busca de un futuro mejor. Y en lugar de construir muros, deberíamos enfocarnos en abordar esas causas de raíz, Sin duda. en crear oportunidades para que las personas puedan prosperar en sus propios países. Coincido contigo. La cooperación internacional, el desarrollo sostenible, la lucha contra la desigualdad, son estrategias mucho más efectivas que las políticas represivas. Totalmente de acuerdo. Y también hay que recordar que la migración, a pesar de los desafíos que presenta, también puede ser una fuente de riqueza y desarrollo. Por supuesto. Los migrantes aportan diversidad, talento, nuevas ideas. Pueden ser un motor de crecimiento económico, social y cultural. Una perspectiva que a veces se olvida en el debate público. Y que es fundamental rescatar. La migración no es una amenaza, sino una oportunidad para construir sociedades más justas, prósperas e inclusivas. Precisamente. Y para aprovechar esa oportunidad es necesario cambiar la narrativa, dejar de ver a los migrantes como un problema y empezar a reconocerlos como personas que, como todos nosotros, buscan una vida mejor para sí mismos y para sus familias. Es un cambio de perspectiva fundamental. Y este deep dive, creo, nos ha ayudado a comprender la complejidad de este tema, a analizar las diferentes perspectivas y a reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de un mundo más justo para todos. Así es. Y para cerrar esta segunda parte, me gustaría dejarte con una pregunta para que la reflexiones. ¿Cómo podemos, como sociedad, contribuir a un debate migratorio más informado, más humano y más constructivo? Es una pregunta que nos deja pensando. ¿Cómo romper ese ciclo de polarización? A veces parece que el debate migratorio está estancado en los mismos puntos. Para romper ese ciclo necesitamos un esfuerzo, digamos un esfuerzo consciente, de parte de todos. De todos. Sí, ciudadanos, medios de comunicación, líderes políticos, todos. Necesitamos promover espacios de diálogo. Espacios de diálogo. Exacto, donde se puedan escuchar diferentes voces, donde los hechos se presenten con objetividad y donde se fomente la empatía. Es decir, ir más allá de las etiquetas y los prejuicios. Totalmente, reconocer la complejidad del fenómeno migratorio, entender sus causas, sus consecuencias, y en ese proceso, algo fundamental es recordar que detrás de las estadísticas, de los debates políticos, hay historias humanas. Historias de personas reales. Personas reales, sí. Personas que por diferentes razones se ven obligadas a dejar sus hogares, sus familias, sus vidas, en busca de un futuro mejor. Como las historias que mencionaba el podcast de Saro News. Exactamente. Historias de migrantes que han sufrido discriminación, explotación, separación familiar. Historias que nos interpelan, que nos hacen cuestionar nuestras propias percepciones y prejuicios. Es cierto, son historias que nos conmueven, que nos hacen reflexionar. Y nos recuerdan la importancia de la empatía, de la solidaridad, del respeto a los derechos humanos. Nos invitan a pensar en el tipo de sociedad que queremos construir. Una sociedad que cierra las puertas o una sociedad que abre sus brazos a la diversidad. Esa es la pregunta. Y una sociedad que reconozca que la migración, a lo largo de la historia, ha sido un motor de desarrollo, de intercambio cultural, de enriquecimiento humano. Sin duda. Es importante recordar eso. No ver a los migrantes como una amenaza, sino como una oportunidad para construir un futuro mejor. Para todos. Un futuro más justo, más próspero, más humano. Exactamente. Y para construir ese futuro necesitamos también cambiar las narrativas. Esas narrativas que criminalizan la migración, que la asocian con la delincuencia, con la inseguridad, con la pérdida de identidad nacional. Narrativas que se basan en el miedo, en la desinformación. Sí, y que tenemos que combatir. Con información veraz, con análisis críticos, con historias que humanicen la experiencia migratoria. Y ahí los medios de comunicación tienen un papel clave, ¿no? Sin duda. Informar con objetividad, contrastar diferentes perspectivas, dar voz a los protagonistas de la migración es fundamental. Ir más allá del sensacionalismo, de la búsqueda del clic fácil. Exacto, contribuir a un debate público más informado, más responsable, más constructivo. Y no solo los medios. Las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad civil, los líderes religiosos, todos tenemos un papel que jugar. En la construcción de una cultura de la hospitalidad, del respeto a la diversidad, de la solidaridad con los migrantes. Totalmente de acuerdo. Y creo que, en última instancia, se trata de reconocer nuestra humanidad compartida. Entender que todos, sin importar nuestro origen, nuestro estatus migratorio, merecemos un trato digno, respetuoso,
justo. Es la base de una sociedad verdaderamente inclusiva. Una sociedad que valore la diversidad, que la vea como una fuente de riqueza, de innovación, de progreso. Una sociedad que reconozca que la migración, más que un problema, es una oportunidad para construir un futuro mejor para todos. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluido este deep dive sobre las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, un tema complejo sin duda, pero que nos invita a seguir aprendiendo, a seguir dialogando, a seguir construyendo un mundo más justo e inclusivo para todos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.